Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me siento muy feliz, estoy muy contenta porque hoy podemos estudiar otro capítulo más de la palabra de Dios. Vamos a entrar a Mateo número 9. La verdad es que estamos subiendo este video un poquito tarde porque el día de hoy fue un día difícil en muchos sentidos. Fue un día retador y también pasaron pues muchas cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero aquí estamos con un video más, fortalecidos en la palabra de Dios. Quiero decirles que ya intenté grabar este video 3 veces y por una u otra razón algo sale mal. Y pues hoy es miércoles, también era necesario ir a la iglesia, ir al templo a aprender de la palabra de Dios, a seguir edificándonos. Entonces intenté grabar este video antes en la tardecita antes de ir a la iglesia, pero sabía que era más importante el poder edificarnos, ir a orar. Aquí estamos con todo el ánimo. Vamos a comenzar con Mateo número 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, de los que trajeron al paralítico, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí podemos ver un milagro de Jesús, un milagro más en los que implica fe y también implica ayuda a los demás. Sin duda, este paralítico tenía amigos que lo llevaron a Jesús para que fuera sanado, porque imagínense estar en una condición en la que no puedes caminar, en la que no puedes valerte por ti mismo y necesitas la ayuda de otros. Podemos aprender que podemos ayudar a otros que necesitan llegar a Cristo, que necesitan ser salvos y que sus pecados les sean perdonados. Aquí podemos ver también cómo Jesús es a quien debemos de pedirle perdón por nuestros pecados, porque es a Dios a quien ofendimos y es Cristo quien nos limpia con su sangre derramada en la cruz. Y aquí vemos aparte de a los amigos del paralítico y al paralítico que tuvieron fe en Jesús, vemos a otras personas que eran los que siempre estaban buscando que Jesús se equivocara, que Jesús hiciera algo incorrecto. Y en esta ocasión, pues ellos pensaban dentro de sí, son los escribas: este blasfema. Pues aquí vemos el poder de Dios y también la paciencia y el amor de Dios, ¿no? Como incluso a pesar de que dijeran esas cosas de Dios, que no le creyeran, que no creyeran que Él era todopoderoso para salvarlos de sus pecados y para sanarlos, pues Jesús, sabiendo sus pensamientos, los enfrenta y les dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones, verdad? Y ahí es donde Jesús dice: bueno, para que sepan que Dios me ha dado la potestad de sanar y de perdonar pecados, pues, ¿qué sucede? Voy a sanar a este hombre. Y es aquí donde le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aparte de perdonarle sus pecados, aparte de salvarlo de la condenación eterna, bueno, lo que Jesús hizo fue sanarlo y curarlo. De la misma manera Dios puede hacer con nosotros. Dios nos puede perdonar de nuestros pecados. Jesucristo puede entrar en nuestra vida y salvarnos. Y también cuando le pedimos por alguien que tal vez estamos ayudando, que está en el hospital, que está pasando por problemas, que pues está enfermo, dentro de el propósito que Dios tiene para él es sanarlo o no. Eso ya depende de Dios, pero nosotros tenemos que tener fe en que Dios puede hacerlo, en que Jesucristo puede sanarlo y lo hará. Y Él es todopoderoso para hacerlo. Cuando depositamos nuestra fe en Él hace, Él nos da. Él es muy bueno, ¿verdad?
Hemos visto a través de estos pasajes que Jesús ha sido bueno con las personas con las que se encuentra, con sus discípulos, los ha retado, los ha puesto en un lugar para que ellos cambien. Después dice el 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Jesús a todos nosotros nos acepta tal y como somos. Muchas veces puede pasar que otros nos ven mal por el pecado. Y sí, muchas veces nos podemos llegar a equivocar. Pero aquí vemos cómo Jesús come con personas que son pecadoras, con personas que son publicanos, que ya vimos en capítulos pasados son aquellos que le cobraban impuestos a los judíos, pero muchas veces cobraban de más y era para enriquecerse y eran injustos con su pueblo. Y sin duda eran pecadores, pero Jesús reprende a los que supuestamente estaban teniendo una vida buena. Digo supuestamente porque sin duda su corazón se ve que está lleno pues de juicios, de odio hacia las demás personas. Y al oír Jesús esto que estaban diciendo de los reclamos que estaban preguntándole a los discípulos, los fariseos, de cómo el maestro comía con publicanos y pecadores, Jesús le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú tienes algún vicio, si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes algún pecado, si tú tienes, sea como sea que esté tu vida, Jesús quiere convivir contigo. Él quiere comer contigo. Él quiere que tú lo aceptes tal y como estás. No importa la condición en la que estés, no importa los pecados que hayas hecho. Él quiere comer a la mesa contigo y Él quiere darte el regalo de la vida eterna. Por eso dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nosotros que hemos pecado, que estamos enfermos, que a veces necesitamos, o no sé, pueden ser vicios, pueden ser malos pensamientos, necesitamos la medicina espiritual que es Jesús. Necesitamos que su sangre nos sane, nos cure, nos limpie y nos haga nuevas criaturas. Pero Jesús también nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas palabras también aplican para nosotros. Jesús te está llamando a ti y me está llamando a mí, porque somos pecadores, a arrepentirnos. Él nos dice, Jesús nos dice: vengan a mí, los llamo, quiero convivir con ustedes. ¿Tú quieres convivir con Jesús? ¿Tú le aceptarás en tu corazón y permitirás que Él entre a tu vida y te dé el regalo de la vida eterna? Bueno, necesitamos dos cosas. Uno, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Dice la palabra: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y también necesitamos, número 2, tener fe como la tuvo el paralítico,
como la tuvo la suegra de Pedro, como la tuvo el centurión y entre muchos otros personajes que ya leímos, pero tenemos que tener fe en que Jesús murió por tus pecados y pedirle que entre a tu corazón, que entre a tu vida, que te dé el regalo de la vida eterna. Y de esta manera tú podrás ser salvo como estos pecadores, como estos publicanos que se sentaban con Jesús. Ellos se arrepintieron y fueron salvos, pero tú hoy tienes esa oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, Jesús quiere sentarse a la mesa contigo diario, estés como estés. Entrégate a Dios y pídele que Él permanezca en ti estando en santidad. Y así el Señor va a tener una comunión con nosotros siempre. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, el que va a estar con nosotros. Y después dice, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la ruptura. El 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echad el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de éste por toda aquella tierra. Aquí vemos dos personajes que precisamente tuvieron esa fe en Jesús, en que Jesús, número uno, era Dios y podía salvarlos, incluso podía regresar a alguien de la muerte, y número dos, que podía sanar de sus padecimientos, de sus enfermedades, y Jesús también, por la fe que ellos tenían, lo salvó de sus pecados. Y primero vemos a un hombre que perdió a su hija, que sabía que solamente Jesús era el que podía revivirla. Un hombre que quería que Jesús entrara a su casa para rescatar a su familia, para rescatar en especial a su hija. Y muchas veces así puede pasar en nuestra vida. Tal vez vemos a alguien de nuestra familia perdido en muerte espiritual. Vemos a alguien que pues ya es muy malo o que nos ha hecho cosas malas o que ha hecho muchos pecados, pero el Señor puede revivirlo. Él está muerto espiritualmente, pero puede traerlo a la vida si Él se arrepiente de sus pecados, y eso corresponde a nosotros llevar a Jesús a nuestra casa. Que nuestra vida y nuestro ejemplo sea porque reflejamos en nuestra vida a Jesús y así poder ser de buen ejemplo a los demás y que puedan con fe ser salvos. Pero también esto nos anima a que Jesús muy tiernamente también quiere salvar a sus hijos. Por eso le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Hoy Jesús quiere decirte a ti y a mí eso. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Si tú crees en Él, si tú te arrepientes de todos tus pecados y le pides que entre a tu corazón y que te salve, Él lo va a hacer y te va a decir, ten ánimo, ponte feliz, eres salvo. Espero que hoy puedas tomar esa decisión en tu vida si no la has tomado. Y si ya la tomaste, que el Espíritu Santo sea el que en tu vida renueve y avive tu llamado para predicar, para estar cerca de Él. Después dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo,
conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio del mudo, habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Otra vez vemos aquí la fe de dos ciegos que Jesús les pregunta si ellos creen que Jesús puede sanarlos, puede salvarlos, puede darles la vista, y ellos con toda seguridad responden que sí, porque tenían fe en que Él podía hacerlo. Y Él lo cumplió. Tú puedes estar seguro de que si le pides a Jesús esto, Él lo va a cumplir en tu vida. Y después pasa algo muy curioso. Dice que le llevaron a alguien que era mudo, endemoniado, y Jesús lo sana. Jesús lo cura, echa fuera al demonio, y la gente alrededor de lo que había sucedido se maravillaba. Pero otra vez este grupo que quería estar en contra de Jesús, que quería perseguirlo, tropezarlo, y que al final lo llevaron a la muerte. Pero aquí hacen una declaración que es muy fuerte. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque están atribuyendo a Satanás la obra que hace el Espíritu Santo. Jesús estaba sacando los demonios con el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Y dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y en otro evangelio, después lo vamos a ver más adelante, porque los evangelios se complementan con detalles. Algunos te muestran un detalle, otros te muestran otro, pero Jesús los reprende y les dice que un reino dividido contra sí mismo no puede ser victorioso, no puede tener victoria. ¿Cómo Satanás echará fuera a Satanás? Entonces Jesús ahí les está diciendo que pues eso es imposible, que Él vino a rescatar porque viene de parte de Dios y es Dios y echa a los demonios. Y Jesús eso no lo desanimó, que hablaran de Él cosas con mentiras, sin fundamento o claramente que no son lógicas. Eso no se desanimó a Jesús. Al contrario, Jesús siguió su ministerio, recorriendo las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio en el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo con nosotros y con ellos en ese tiempo, pero también con nosotros, porque sin duda Jesús ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Y si no los ha hecho, tú lo quieres aceptar y quieres que Él esté contigo y que Él coma contigo en tu mesa, bueno, pues van a venir milagros a tu vida, van a venir cosas buenas. También va a venir oposición, porque el Señor dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de vicios, lleno de malas decisiones, lleno de consecuencias, lleno de maldad, y tendremos aflicción. ¿Pero qué crees? Cristo venció al mundo y Él quiere darte salvación. Él quiere ayudarte. Allá afuera hay personas que sufren por las adicciones, que sufren por el pecado, que sufren por el adulterio, por la mentira, por el hurto, por el robo, por muchas cosas, y sufren solo. Y hay muchas personas que les hacen injusticias, pero si tú tienes a Dios contigo, Él va a hacer justicia por ti y nunca estarás solo en medio de ninguna prueba. Y sobre todo, Dios dará un propósito para lo que estás viviendo. Sea lo que sea que estés pasando, Dios tiene un propósito en eso, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él encamina las cosas para bien. Y vas a tener victoria porque Él te ama, y Él no quiere que todo el tiempo estés mal, sino que estés fortalecido, que crezcas espiritualmente. Por eso permite cosas en nuestra vida. Y el 36, 37 y 38, que son los últimos versículos de este capítulo 9, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El versículo 36 es de mis versículos favoritos porque dice que Jesús vio tanta gente, pero esta gente estaba desamparada y dispersa. Estaban perdidos en sus pecados, en vicios, en alcoholismo, en muchas cosas que solo el Señor veía y muchas cosas que hoy pasan que podemos estar viviendo, podemos estar encadenados al pecado y el Señor nos ve. Si tú te sientes desamparado, si tú te sientes perdido, el Señor te ve y Él quiere que tú le creas que te va a salvar. Él tuvo compasión, Él tiene compasión de nosotros, se conmueve al vernos tristes, al vernos mal, al vernos en vicios, al vernos en pecado. Él se conmueve y Él quiere rescatarte. Por eso manda a sus discípulos a que le pidan a Dios que mande obreros a su mies, o sea, a todas esas personas que lo necesitan, para que les expliquen que Dios los ama y que Dios los va a salvar de la miseria en la que están viviendo. Y así nos pasa. Dios nos ama y nos salva de nuestros pecados. ¿Tú vas a dejar que Dios te salve? ¿Tú vas a dejar que Dios te sane? ¿Que Dios esté contigo? ¿Que Cristo limpie tus pecados? Si es un sí, me da mucho gusto. Pero hagamos esto. Sigamos siendo buenos hijos de Dios. Sigamos predicando su palabra. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.